Buenos días, hermanos. Una vez más nos juntamos a alabar a Dios, pero también a escuchar su palabra. Y como bien decía el pastor hoy, es el primer domingo del año y espero que sea un año en el que podamos caracterizarnos por la obediencia a la palabra y, como decía Axel también y mencionaba el versículo, entregarnos a la obediencia a todo lo que el Señor nos ha mandado en las Escrituras. Así que bien, continuamos con el estudio expositivo del libro de Génesis. En esta ocasión vamos a estar viendo el capítulo 17. Es un capítulo que tiene varios versículos, así que, como hago habitualmente, voy a ir leyendo por partes y después vamos a ir explicando. Para comenzar, vamos a leer el versículo 1. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Si ustedes han notado cómo termina el capítulo anterior, se darán cuenta de que entre los capítulos 16 y 17 ha pasado un periodo de tiempo de 13 años. El último versículo del capítulo 16 termina diciendo lo siguiente: Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y el siguiente capítulo, es decir, el capítulo 17, comienza diciendo: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que entre el nacimiento de Ismael y la nueva aparición de Dios a Abraham en el capítulo 17, entre esos dos capítulos hay un espacio de tiempo de más de una década. De hecho, según el versículo 25 de nuestro capítulo, nos dice que Ismael para este entonces ya tenía 13 años de edad, que es el tiempo que había pasado entre su nacimiento y la nueva aparición de Dios ante Abraham. Ahora, nosotros no sabemos si en ese lapso intermedio de tiempo, es decir, en esos 13 años, Dios le había hablado más veces al patriarca, o si esta es la primera vez que el Señor le habla luego de un largo tiempo de Dios mantenerse en silencio. La Biblia no nos aclara ese detalle, pero sí pudiera llamarnos la atención cuáles fueron las primeras palabras que Dios le dirige acá a su siervo cuando se le aparece otra vez. Él le dice, como leímos recién: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Como podemos ver, cuando el Señor comienza a hablar, lo hace describiéndose a sí mismo como el Dios Todopoderoso. Este es uno de los tantos nombres con el que Dios se llama a sí mismo en las Escrituras y que en hebreo se traduce como El Shaddai. Ahora, si tomamos este nombre de Dios y los separamos o lo desglosamos en partes, podemos entender con mayor precisión lo que significa este nombre. Así que si tomamos El Shaddai y lo dividimos, que es lo que vamos a hacer, vamos a tener una mayor comprensión de lo que Dios quiere decirnos. El término El indica fuerza, poder y omnipotencia. Por su parte, Shaddai significa uno que tiene pecho, haciendo referencia al seno de una madre con la cual ella suple, satisface y provee para su bebé. Así que si nosotros unimos estos dos términos, El y Shaddai, conformamos el nombre de Dios, El Shaddai, que podríamos decir que significa entonces lo siguiente: el poderoso que nutre, suple y satisface. En otras palabras,
Dios tiene en sí mismo todo el poder necesario para proveernos de todo lo que necesitemos. Pero esa provisión que Dios nos hace no es una provisión que se realiza de mala gana, como si nosotros fuéramos mendigos pidiendo en la calle, a quienes Dios le da dinero para sacárselos rápidamente de encima. No, al contrario, más bien se trata de una provisión amorosa y tierna, como la que da una madre a su bebé hambriento cuando ésta lo amamanta. Así que cuando pensamos en este nombre, el Shaddai, podemos mirar al Señor como nuestro Dios todopoderoso, cuya omnipotencia amorosa y tierna nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Yo te pregunto, ¿necesitas consuelo? El Shaddai puede consolarte. ¿Necesitas ánimo? El Shaddai puede animarte. ¿Necesitas ser perdonado? El Shaddai puede perdonarte. ¿Necesitas la provisión de los alimentos? El Shaddai puede proveerte. Recuerda que Dios es capaz de suplir y de satisfacer por sí mismo cada una de tus necesidades. Nunca vas a venir delante de Él con una necesidad personal que sea demasiado grande como para que Él no la pueda satisfacer. Porque Dios con su gran poder puede hacerlo. Por lo tanto, esto debiera aumentar nuestra fe y motivarnos a orar con mayor fervor a ese Dios que puede ayudarnos en cualquier situación en que nos encontremos, porque Él es el Shaddai. Ahora, si volvemos a nuestro pasaje, veremos que el hecho de que Dios comience diciéndole a Abraham que Él es el Shaddai, cobra sentido cuando nos damos cuenta en qué momento de la vida del patriarca Dios le está diciendo estas palabras. Como leímos hace un rato, Abraham tenía para este momento 99 años y su esposa Sara 90. Y aún no había nacido el hijo que Dios había prometido darle a Abraham cuando se apareció ante él varios años atrás. El Señor le había dicho en Génesis 15:4 lo siguiente: un hijo tuyo será el que te heredará. Sin embargo, los años habían pasado y los cuerpos de Abraham y Sara habían envejecido, a tal punto que ya había quedado atrás para ellos esa etapa de la vida en la cual es posible biológicamente que dos personas puedan procrear un hijo. Y para colmo, además de que los años habían pasado para ambos, Sarai, la esposa de Abraham, era estéril, una realidad con la que ella había cargado toda su vida. Por eso, desde un punto de vista humano, las posibilidades de que ella tuviera un hijo para este momento eran prácticamente nulas. Si ella durante su juventud no había podido quedar embarazada debido a su esterilidad, cuánto menos ahora que su cuerpo había envejecido. Lo mismo Abraham. Si él durante su etapa de vigor no había logrado tener un hijo con su esposa, mucho menos lo lograría ahora con un cuerpo que, como nos dice Romanos, ya estaba casi como muerto, siendo él de 100 años. Así que al contemplar este panorama, podríamos decir desde un punto de vista humano que para Abraham parecía ya no tener sentido alimentar una ilusión sobre algo que jamás parecía que iba a suceder. Me refiero obviamente al nacimiento de un hijo por parte de Sara. ¿Pensaba Abraham a estas alturas que las promesas del pacto se cumplirían en Ismael, el hijo que le había dado la sierva Agar? ¿Creía él que a lo mejor había entendido mal lo que Dios le había prometido cuando se le apareció y le prometió un hijo? Quizás sería el hijo de la sierva, el hijo de la promesa. No sabemos realmente lo que pasaba por la mente de Abraham, pero en caso de que él hubiese alimentado esa esperanza de tener un hijo con Sarai, en caso de que él haya alimentado ese anhelo, ese deseo de tener un hijo con Sarai, entonces, para este entonces, podría decirse que Abraham debía, desde un punto de vista humano, abandonar cualquier esperanza. A alguien tranquilamente se le podría haber acercado y haberle dicho: ya está, Abraham,
No sigas alimentando esa ilusión de tener un hijo con Sarai. Eso nunca va a suceder. Si no ocurrió antes, menos va a ocurrir ahora. Que al escribir sobre esto yo me acordaba de ese caso en el Nuevo Testamento, sobre uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, quien vino delante de Jesús a rogarle por la vida de su hija, la cual se encontraba gravemente enferma. Y Jesús, haciendo caso a esta petición, fue con él a donde se hallaba su hija. Pero en un momento alguien vino y le dijo a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. En palabras sencillas, lo que le estaba diciendo es: Jairo, listo, que Jesús no venga, ya no hay más nada para hacer, no tiene sentido. Esta situación no tiene vuelta atrás, tu hija ya murió. Y desde un punto de vista humano podemos decir que esto era cierto, porque ningún hombre tiene la capacidad de hacer volver a una persona que está muerta a la vida. Pero lo que acá se estaba pasando por alto es que al lado de Jairo venía alguien que era más que simplemente un hombre. Se trataba del Dios encarnado, cuyo poder es absoluto para hacer todo cuanto Él desea. Y si Él quería hacer volver de la muerte a una niña de 12 años, entonces lo iba a hacer, porque para Dios nada es imposible. De hecho, Jesús ni siquiera se alteró con la noticia, aunque otros pudieron haberlo hecho. Ni mucho menos se regresó como si nada hubiera para hacer. Al contrario, animó a Jairo diciéndole: no temas, cree solamente. Pero ¿por qué Jesús le va a decir estas palabras a una persona que acaba de perder su hija? Porque Jesús sabía que Él iba a intervenir con su poder para levantarla de entre los muertos. Y estas palabras dichas a Jairo podemos tomarlas y aplicarlas también para el caso de Abraham. En Génesis 17 es como si Dios le estuviera diciendo: Abraham, no mires las imposibilidades que se presentan, más bien mírame a mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso, que va a cumplir su palabra aun cuando te parezca que ya nada hay por hacer. Mi poder está por encima de tu vejez. Mi poder está por encima de la esterilidad de Sara. Con mi poder haré lo que te he prometido. Tú crees solamente. Dios se encargaría de suplir todo lo necesario para que su pacto y sus promesas se cumplan. Él debía proveerle a Abraham un hijo, y lo haría a pesar de todas las circunstancias que se pudieran presentar y que eran visibles a los ojos de cualquiera. El Señor no se había olvidado de lo que había prometido. Con su gran poder lo iba a llevar a cabo, aun cuando pareciera humanamente imposible, porque Él es el Shaddai. Ahora bien, en el versículo 1 no solamente vemos que el Señor le dice a Abraham que Él es el Dios Todopoderoso, sino que además podemos observar cómo Dios exhorta a este hombre a hacer algo. Noten lo que dice en la segunda parte del versículo 1. Anda delante de mí y sé perfecto. Esta exhortación implicaba dos cosas. La primera de ellas es vivir con la conciencia de que su vida estaba siendo continuamente observada por el Señor. Su vida estaba siempre delante de los ojos de Dios. Es decir, cada día de Abraham debía ser vivido teniendo en cuenta que Dios lo estaba observando siempre, lo cual implicaba que el patriarca buscase agradar permanentemente al Señor en todo. En definitiva, nada de lo que Abraham hacía o era escapaba a la atenta y constante mirada del Señor que lo veía. Él debía caminar recordando que todos los caminos del hombre, como dice Proverbios, están continuamente delante de los ojos del Señor y que Él observa todas sus sendas. Ahora, esta es una realidad que el humano tiende a ignorar permanentemente. El hombre natural no tiene en cuenta esta verdad y por lo tanto vive pecando alevosa e intencionalmente contra aquel Dios que lo está mirando. Es muy común ver que a las personas les pese ser observados por otras personas
pero no les causa ningún peso o ninguna vergüenza el hecho de que Dios los esté observando, ya sea porque en ignorancia no consideran esta realidad o porque simplemente no les interesa o no les importa que Dios los mire. Por eso viven como viven, escondiendo muchas de sus maldades de la vista de los hombres, pero pecando en secreto contra el Señor que los ve. El que vive agradando a los hombres se cuidará de hacer ciertas cosas solo cuando sea visto por otros hombres. Pero el que vive para agradar a Dios se cuidará en todo momento porque sabe que no hay ni un solo instante en el que Dios nos deje de observar. El Señor no se distrae, ni tampoco duerme. Él todo lo observa. Pero resulta más triste aún cuando nosotros, como cristianos, conociendo esta verdad sobre la presencia constante de Dios, muchas veces no vivimos en conformidad a ella. Nos olvidamos con mucha facilidad y frecuencia de que estamos delante del Señor en todo momento y como resultado nos comportamos de maneras en las cuales no lo haríamos si tomáramos conciencia de esa realidad. Si recordáramos eso, nuestra manera de vivir sería todavía aún más santa, en todo lugar, en cualquier situación y con cualquier persona que nos encontremos. Recordemos, hermanos y amigos, que Dios no solamente nos observa cuando estamos en la iglesia, Él también nos observa cuando estamos fuera de ella. Por lo tanto, pretender engañar a Dios comportándome en la iglesia de una manera, pero comportándome de otra durante la semana, en nada va a aprovechar. Porque Dios nos ve los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año. Por eso debe ser nuestro objetivo conducirnos con tal conciencia de que vivimos en la presencia continua del Dios que nos ve. De hecho, si ustedes recuerdan la semana que predicó Amadeo, que trató el capítulo 16, ahí estuvimos leyendo que Agar comprendió esto cuando huyó de la presencia de su señora Sarai, quien como decía Génesis, la maltrataba. Ella se escapó al desierto, pero allí la encontró el ángel de Jehová, quien no es otro que Jesucristo preencarnado. Y luego de ese encuentro con el ángel de Jehová, Agar le puso un nombre a Dios muy particular. Ella dijo, tú eres Dios que ve. De hecho, la fuente de agua que estaba en el desierto y en la cual había sido el lugar donde el ángel del Señor la había encontrado, fue llamado de la siguiente manera: pozo del viviente que me ve. Agar había escapado de la presencia de Sarai, pero no de la presencia de Dios. Ahora, la manera en la que nosotros debemos conducirnos en este asunto es la misma manera en la que Abraham debía conducirse. La presencia continua de Dios tenía que ser una realidad constante para él. Y eso se relaciona en gran manera con lo segundo que el Señor le pedía al patriarca que hiciera. En el versículo 1, ser perfecto. Obviamente esto no implicaba una total y completa perfección moral, porque nosotros sabemos que en más de una ocasión Abraham pecó contra Dios. Ser perfecto en este contexto se refiere más bien a un hombre que debía ser intachable. Da la idea de alguien que es maduro, completo, saludable, correcto. En otras palabras, a Abraham no debía faltarle nada de lo que caracteriza a un hombre piadoso. Y como dije recién, esa manera de vivir iba a ser el producto de percatarse de que Dios lo estaba observando en todo momento. Porque lo cierto es que cuando nosotros tomamos conciencia de eso, entonces cuidamos cada aspecto de nuestra vida, sea visible o sea secreto. No solamente lo que otras personas ven acerca de mí, sino lo que otros no ven. Pero si ignoramos que Dios nos ve en todo momento, eso va a tener una consecuencia, porque vamos a terminar viviendo una doble vida. Por eso, hermanos, tomemos conciencia de esto y vivamos intachablemente delante del Señor, así como se le ordenó a Abraham.
no debemos vivir para agradar a los hombres, sino al Señor, recordando que Él nos ve siempre. ¿Y qué ejemplo nos es en esto la persona de José, quien cuando se encontraba solo con la mujer de Potifar, quien lo tentó, se negó a pecar contra el Señor cuando su amo no estaba en casa para observarlo? Que podamos entonces imitarle en esto. Vamos a leer ahora el versículo 2 de nuestro pasaje. Dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Las palabras que Dios le dice a Abraham en el versículo 2 no implican que el Señor está haciendo un nuevo pacto o compromiso con Abraham. De hecho, Dios ya había establecido formalmente su pacto con este hombre en el capítulo 15 de Génesis, mediante una ceremonia formal que implicó el sacrificio de animales. Dios en esa ocasión formalizó todas las promesas que anteriormente ya le había hecho a este hombre. Por lo tanto, lo que encontramos en este versículo 2 no es un nuevo pacto que Dios hace con su siervo, sino que más bien implican esas palabras que Dios comenzaría ahora a hacer efectivo el pacto que ya había establecido anteriormente con este hombre. En palabras más sencillas, el compromiso que Dios había asumido con Abraham comenzaría su etapa operativa, funcional, porque el nacimiento de Isaac estaba ya a la vuelta de la esquina, después de tanta espera. Y con el nacimiento de ese hijo, Dios comenzaría a cumplir sus promesas de hacer de Abraham una gran nación, de darle la tierra prometida a él y también a sus descendientes, y de bendecir mediante su descendencia a todas las familias de la tierra. Había llegado el momento de que lo que Dios había prometido por fin se cumpliese. Y leamos ahora los versículos 3 al 8 para ver cómo continúa esto. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Como verán, el versículo 3 comienza enfocándose muy brevemente en la persona de Abraham. Dios se le había aparecido hablándole las palabras de los versículos 1 y 2, y es entonces que se nos dice que Abraham, al oír la voz del Señor, asumió una posición de reverencia, cayendo rostro en tierra delante de su presencia. Y es ahí que Dios le continúa hablando con respecto al asunto. Y algunas de las cosas que Dios le comunica son las mismas que ya le había dicho anteriormente, como por ejemplo que Abraham sería padre de una multitud de personas, que el Señor lo multiplicaría en gran manera y que le daría a él y a su descendencia la tierra que les había prometido. Es decir, la tierra de Canaán, que para ese entonces estaba ocupada por otras personas. Sin embargo, vemos algunas cosas novedosas en esta sección. La primera de ellas es que Dios le cambia a Abraham su nombre por otro. A partir de este momento, este siervo del Señor dejaría de ser llamado Abraham, que significa padre enaltecido, para pasar a ser conocido como Abraham, con H en el medio, cuyo significado es padre de una multitud. Y esta idea de que Abraham sería padre de muchas gentes está muy fuertemente marcada en este pasaje. De hecho, vemos que el nuevo nombre que el patriarca recibe hace alusión a lo que él sería, el padre de una multitud, porque así Dios se lo había prometido y así lo había determinado. Ahora, quiero que noten algo también acá. Es llamativo como Dios habla con tanta seguridad y convencimiento acerca del futuro de Abraham.
Para empezar, Dios le dice que Él sería padre de multitudes. Luego le anuncia que naciones y reyes iban a provenir de Él. Y además le dice con total certeza que le daría a Él y a sus descendientes la tierra prometida. Ahora, yo quisiera preguntarles algo para que ustedes piensen. ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo hoy le prometo a algunos de los que están acá que esa persona va a vivir hasta los 110 años? ¿Qué pensaría usted de mí si yo le prometo hoy eso a usted? Seguramente algunos creerían que soy un ridículo, otros pensarían que estoy loco, incluso hay quienes me verían como un terrible mentiroso. ¿Pero por qué? Porque yo estoy prometiendo algo que no depende de mí que suceda. Sería una locura afirmar con total seguridad algo así sobre el futuro de alguno de ustedes cuando yo en realidad no tengo control sobre eso. La cantidad de años que una persona viva yo no lo determino, no está en mi mano. Pero muy distinto es cuando Dios le promete a una persona algo con respecto a su futuro. Si Él es el que te dice que vas a vivir hasta los 110 años, entonces podés estar seguro de que va a ser así. Porque cuando el Señor promete algo respecto a cosas venideras, a cosas que no han sucedido aún, Él no está mintiendo ni hablando en ignorancia, porque en sus manos sí está el hacer en lo que Él prometió y lo que Él dijo. Noten esto en el versículo 1, Dios dice, te multiplicaré en gran manera. En el versículo 5 dice, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En el versículo 6 dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y en el versículo 8 dice también, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. ¿Pueden notar esta idea que se viene repitiendo? Acerca de lo que dije recién, Dios puede prometerle a Abraham todo esto porque en sus manos está el hacerlo. ¿Quién multiplicaría a Abraham? Dios. Y no importaba la edad que él o su esposa tuvieran. ¿Quién haría de Abraham o quién haría que de Abraham salieran naciones? Dios también. Aun cuando Sara sería estéril y para ese entonces ni un solo hijo le había dado. ¿Quién le daría a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán? Dios. Y no importaba qué tan fuertes o numerosas pudieran ser las personas que para ese entonces habitaban esa tierra. Si esos hombres aún estaban viviendo en ese suelo, es porque Dios determinó que todavía no había llegado el tiempo de expulsarlos de ahí. De hecho, domingos atrás leímos en Génesis 15:16 que la maldad de los habitantes de esa tierra todavía no había llegado al punto límite que el Señor había establecido. Y Dios esperaría a que eso sucediera para recién allí expulsarlos de esa tierra. Ahora, quisiera que notaran una cosa más con respecto a lo que el Señor le promete a Abraham en lo concerniente a su futuro. Y eso es que el Señor se comprometía a ser el Dios de Abraham y de su descendencia. Así lo leemos en los versículos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Es llamativo que Dios dijera dos veces que Él va a ser el Dios de Abraham y sus descendientes, como si fuera una cuestión que el Creador quisiera dejar bien en claro en esta parte. El Señor está prometiendo, en otras palabras, acá, cuando Él dice que Él va a ser el Dios de ellos, que Él se mantendría unido siempre a su pueblo. Es decir, Él iba a estar siempre con ellos. Y nosotros podemos ser testigos de esa realidad cuando leemos el resto del Antiguo Testamento. En esos libros que los conforman, como Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios y demás, nosotros observamos cómo Dios se revela a ellos, cómo los cuida, cómo los instruye en el buen camino, cómo los salva de sus enemigos, cómo los bendice, cómo se relaciona con ellos, cómo habita entre ellos, cómo los perdona, cómo los castiga, pero sin exterminarlos, los restaura, los soporta, los amonesta.
Los llama al arrepentimiento cuando pecan y los perdona cuando se vuelven a Él. En otras palabras, lo que Dios promete acá es darse a sí mismo para con Israel. Este pueblo podría gozarse en el hecho de tener al Dios verdadero como su propio Dios. Y es llamativo pensar en el hecho de que todo pueblo elige a sus dioses. Pero en este caso es Dios quien elige a su pueblo. Las naciones formaban con sus manos a sus ídolos, pero acá es Dios mismo quien forma a su nación. Él, por su propia voluntad, es quien elige ser el Dios de una simiente o descendencia determinada, la descendencia de Abraham. Ahora, todo esto no solamente implicaba que Dios mismo se daría para con Israel, sino que esto es recíproco. También se trataba de un pacto en el que Israel debía darse para con Dios. El hecho de que el Señor sea el Dios de Israel implicaba que este pueblo debía obedecer a aquel que era su Dios y no irse tras otros dioses falsos como lo hacían el resto de las naciones. Así como Dios sería fiel a su pueblo, así también su pueblo debía serle fiel a Él. De hecho, es muy interesante leer en el Antiguo Testamento e ir dándose cuenta de cómo Dios manifiesta su odio a la idolatría, a tal punto que el Señor advierte muchísimo a su pueblo sobre tal pecado en los 10 mandamientos. Allí el Señor le dice a su pueblo: no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas ídolos, no los adores, no los sirvas. Yo soy tu Dios, un Dios celoso. Por lo tanto, Dios deseaba ser el único Dios del pueblo de Israel, así como un hombre desea ser el único hombre para su esposa. Dios quería que su pueblo le adorara, le sirviera y le obedeciera solamente a Él. Y como dije recién, el ejemplo del esposo con la esposa, es interesante ver cómo Dios compara la idolatría a lo largo de la Biblia en varias ocasiones con la infidelidad de una mujer para con su esposo. Algo que debería ser doloroso para alguien que lo experimenta. Y así debe ser doloroso también para Dios cuando su pueblo se aparta de Él. Así que podemos decir que Dios es fiel a su pueblo, pero Él también espera que su pueblo sea fiel a Él. Ahora, la pregunta es: ¿en qué debía ser obediente Abraham y su descendencia en lo concerniente al pacto que Dios había establecido con él? Para eso vamos a leer los versículos 9 al 14. Dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Hasta el momento hemos visto todo lo que el Señor haría en el pacto por Abraham y por sus descendientes. Pero ahora Dios le dice lo que Abraham y sus descendientes deben hacer con respecto a este pacto. Ellos debían guardarlo, cumpliendo lo que Dios les había mandado. ¿Y qué era lo que Dios les había ordenado hacer? Tener sobre ellos la señal del pacto, es decir, la circuncisión. Ahora, quisiera aplicar en qué consiste esto de la circuncisión, que no sé si alguno quizás lo escucha por primera vez. En primer lugar, tenemos que saber que circuncidar la carne del prepucio de los hombres implicaba que ellos debían quitar parte de la piel que recubría su miembro viril. Y esto se hacía, según estuve estudiando, con un cuchillo de pedernal, que si no lo sabían, el pedernal es una piedra que se usaba. Ahora bien, como dije recién, era esta una ordenanza que no solamente Abraham debía guardar,
sino que también todos sus descendientes debían hacer lo mismo. Cada varón al nacer debía ser circuncidado al 8º día. De hecho, sabemos que Jesús, como judío, cumplió con esta ordenanza cuando nació. Lucas 2:21 dice, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. Jesús cumplió las demandas de este pacto. Sin embargo, esta ordenanza no solamente abarcaba a los descendientes de Abraham, sino a todos aquellos varones que no pertenecían a la descendencia de este hombre, como en el caso de los extranjeros que habían nacido en casa de Abraham, o de los esclavos que él había adquirido por dinero. Ellos también debían circuncidarse. Ahora, estar circuncidado implicaba que uno tenía sobre sí la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos que la circuncisión sería la señal del pacto? Nos referimos a que la circuncisión era la marca que distinguía a los israelitas que formaban parte de la comunidad del pacto. Esta señal indicaría el compromiso de cada persona con el pacto que el Señor había establecido con ellos. Ahora, la persona que no cumplía con esto, circuncidarse, sería considerado un incircunciso, un término que ustedes van a encontrar a lo largo de la Biblia. Una persona rebelde o un incircunciso era una persona rebelde que rechazaba seguir lo que Dios había establecido. Y por lo tanto, al rechazar lo que Dios había establecido, rechazaba a Dios mismo. Y como consecuencia, esa persona estaría violando el pacto de Dios y tal individuo debía ser excluido, es decir, separado de la familia del pacto. Él no sería partícipe de las bendiciones de ese pacto, pues se había rehusado voluntariamente a cumplir con las demandas del mismo. Ahora, yo quisiera que nos salteáramos algunos versículos para leer directamente cuál fue la respuesta de Abraham a lo que Dios le pedía. Vamos a leer los versículos 23 al 27. (17, 23 al 27). Dice así: Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Bien, en estos versículos quisiera que notáramos algunas cosas llamativas con respecto a la obediencia que Abraham mostró con respecto a las demandas de Dios. En primer lugar, notemos que la obediencia de Abraham fue inmediata. Si ustedes observan el final del versículo 23, se darán cuenta que el patriarca hizo en aquel mismo día lo que el Señor le dijo. Él no esperó para hacer lo que ya sabía que debía hacer. Él no quiso postergar la circuncisión para otro momento en el que estuviera menos ocupado o para otro día en el cual se sintiera más preparado para hacer lo que se le mandó. En lugar de eso, no dejó que el día terminara sin antes llevar a cabo lo que Dios le había mandado hacer. Su respuesta a la exigencia de Dios fue rápida, inmediata, sin demoras, tal como debe ser nuestra obediencia para con el Señor cuando Él nos pide que hagamos algo. No debemos ser como aquel hombre a quien Jesús le dijo, sígueme. Pero esa persona, en lugar de obedecerle inmediatamente, le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y esta verdad aplica también para cada uno de nosotros que estamos acá hoy en este lugar. Pero alguien podría decir, eso no tiene nada que ver conmigo porque yo no soy cristiano. O sea, ¿por qué debería prestar atención a esto? Bueno, quiero decirte, amigo, que esto también se relaciona contigo si no eres cristiano.
Porque hay algo que a ti Dios te ha pedido y todavía te pide que hagas en cuanto a un asunto en particular. Él por medio de su palabra te ordena que hagas algo hoy mismo. En el pasaje de Hechos 17:30 al 31, el Señor te está diciendo lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, noten esa palabra, ahora manda a todos los hombres, eso nos incluye a todos, en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si ustedes prestaron atención en este pasaje, hay algo a ti, querido amigo, que se te manda a hacer, y hoy, y eso es arrepentirte de tus pecados. Y como dije, ¿cuándo tenés que obedecer a eso? Hoy mismo, porque el pasaje dice que Dios ahora manda a todos los hombres. Y no importa que esto se haya escrito hace mucho tiempo. No estaba diciéndole a las personas de ese entonces, ustedes ahora tienen que hacer esto, no solamente a ellos, es para toda persona de todos los tiempos que lea este pasaje y vea que ahora tiene que arrepentirse. Debe obedecer a ese mandato hoy mismo, tanto los del pasado como nosotros que lo estamos leyendo muchos años después. Y si tú, querido amigo, quieres obedecer a Dios, no vas a desear salir hoy por la puerta sin haber arreglado tus cuentas con Él. Y si tu intención es dejar este asunto para otro momento, yo quiero preguntarte, ¿qué justificativo podés poner para no obedecer al Señor ahora? Quizás querés disfrutar unos años más del pecado. Quizás postergás esto porque sabés que tendrás que pagar un alto precio por seguir a Cristo. Quizás dejás esto para otro momento porque sabés que vas a tener que hacer renuncias costosas por seguir a Jesús. Cada día que pasa es una oportunidad que Dios te está dando en su paciencia y misericordia, pero es una oportunidad que tú estás dejando ir. Y cada día que pasa sin creer en su evangelio es un día más donde desobedeces al no cumplir con lo que Él te ha ordenado que hagas hoy, que es creer en su Hijo y arrepentirte de tus pecados. Y amigo, esto es importante, al final el que va a salir perjudicado por esta desobediencia no va a ser Dios, sino lamentablemente tú. Porque va a llegar el día en el que te encuentres solo frente a la presencia de ese Dios que hoy te está llamando y cuyo mandato rechazaste y cuyo llamado al arrepentimiento nunca obedeciste. Y ese día, cuando estés parado frente a ese Dios que hoy te está hablando y le rindas cuenta por tu vida, te lamentarás por no haber obedecido pronto al llamado que Él hoy te está haciendo. Y lo peor de todo es que para entonces ya no va a haber más oportunidad. Tu destino lamentablemente será determinado para siempre en un lugar conocido como el infierno, un lugar de tormento eterno. Pero por el contrario, si tú obedeces hoy al Señor, entonces vas a cosechar las bendiciones de haberle obedecido inmediatamente. Si pones tu fe en el Señor Jesucristo y te arrepientes de tus pecados con los cuales has desagradado a tu Dios, entonces Dios te perdonará y sobre ti ya no habrá más condenación. Amigo, quiero decirte algo, nunca te vas a arrepentir por obedecer de inmediato a Dios, pero sí te vas a arrepentir por haber retrasado tu obediencia a lo que Él te decía. Quizás a pesar de que hoy sigas rechazando a Dios, Él finalmente, por su gracia, te termine salvando a pesar de todo en un futuro. Pero cuando Él te salve, al mismo tiempo que te vas a gozar, te vas a lamentar enormemente por no haber creído en Cristo cuando debías haberlo hecho. Y te vas a lamentar porque dejaste pasar muchos años de tu única vida en esta tierra viviendo para los placeres del pecado. Y yo te lo puedo decir por experiencia. Yo escuché el Evangelio a los 12 años y creí a los 23. Y todos esos años que yo dejé pasar ya no los puedo recuperar más. Pero ahora es tarde para lamentarse. Sin embargo, el Señor
usa todos esos años, por lo menos en mi vida, para bien al final. Pero como digo, no los puedo recuperar, porque el tiempo desperdiciado es como el agua que se vuelca en la tierra. Una vez derramada allí, ya no se puede volver a tomar. Por eso, amigo que me escuchas, no esperes más a Dios para obedecer a Dios en esto. Cree hoy en el Señor Jesucristo y serás salvo. No cometas el mismo error que cometí yo y que cometen muchos. Y todo esto, hermanos, también es cierto para nosotros que ya creemos en Cristo. Nuestra obediencia a Dios acerca de que lo que Él nos manda debe ser inmediata. No solamente debiéramos ser personas prontas para escuchar la palabra, sino también prontas para obedecer. Y nosotros tampoco nos arrepentiremos de obedecer a Dios inmediatamente, pero sí nos lamentaremos en un momento determinado por retrasar nuestra obediencia a Él. ¿De cuántas cosas hoy estamos arrepentidos por no haberle hecho caso a Dios de inmediato? Por poner un ejemplo, quizás tenías un problema con un hermano y dejaste pasar mucho tiempo antes de ir a arreglarlo. Y cuando por fin lo hiciste tal como Dios te lo manda y experimentaste ese alivio liberador, esa paz interior, te lamentaste por no haberte acercado a ese hermano mucho tiempo antes. Porque si lo hubieras hecho de inmediato como manda las Escrituras, te habrías ahorrado muchas amarguras y muchos malos momentos. O quizás un creyente, después de muchos años de asistir a la iglesia, decide en un momento determinado dejar de conformarse con tener un cristianismo tibio para comenzar a comprometerse verdaderamente con el Señor. Entonces esta persona empieza a tomar más en serio su Biblia, esta persona comienza a darle más importancia a la oración, comienza a involucrarse más en la iglesia, y cuando como resultado experimenta todas estas cosas, o toda la felicidad que estas cosas le traen, se dice a sí mismo: ¡qué necio! ¿Cómo no hice esto mucho antes? Entonces, hermanos y amigos, lo vuelvo a repetir, nunca vamos a lamentarnos por obedecer a Dios enseguida, pero sí lo haremos por retrasar nuestra obediencia. Nunca vamos a arrepentirnos de hacer caso a lo que la palabra de Dios dice que hagamos hoy, pero sí nos arrepentiremos por dejar para mañana lo que Dios nos ordena. Ahora bien, otra enseñanza que nosotros podemos sacar sobre la obediencia de Abraham al mandato de Dios es que dicha obediencia no solamente fue inmediata, sino también radical. ¿Qué quiero decir con esto? Que Abraham se aseguró que la palabra de Dios fuera cumplida a rajatabla, sin faltar nada. Noten cómo el pasaje que leímos nos muestra que este siervo del Señor cumplió con lo que Dios le dijo al pie de la letra. No pasó nada por alto. El pasaje nos dice que Abraham tomó a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, ¿para qué? Para circuncidarlos. Ningún varón en la casa de este hombre se salvó, por así decirlo, de ser circuncidado por Abraham. La palabra de Dios fue cumplida totalmente en este sentido. Vemos entonces en Abraham a un hombre determinado a hacer lo que el Señor le había mandado. Él no fue preguntando entre los hombres de su casa: a ver, ¿quién quiere circuncidarse de acá? Él no hizo eso. Tampoco le preguntó a su hijo Ismael: hijo, ¿querés circuncidarte? Tampoco sucedió. Abraham directamente tomó a todo varón de su casa y cumplió con ellos lo que Dios le había mandado. El patriarca tenía bien en claro lo que debía hacer y lo hizo. Lo que Dios había ordenado no estaba sujeto a discusión o debate. Él haría que todo varón que estuviera bajo su autoridad tenga sobre sí la señal del pacto, y así fue. Pero también Abraham fue radical en su obediencia a Dios en lo siguiente. Él obedeció a Dios sin importarle el dolor que eso le pudiera ocasionar. Recordemos que Abraham no se circuncidó cuando él tenía 8 días de nacido, sino cuando tenía 99 años. Si él hubiera sido circuncidado cuando era solo un bebé, ni siquiera se hubiera acordado de ese momento de dolor físico. Pero él ya era un hombre adulto, por lo que estaba bien consciente de su dolor cuando se circuncidó.
Él tenía que tomar un cuchillo y cortar la parte de la piel de su miembro viril, soportando el dolor que eso le pudiera ocasionar, no solo ese día, sino también en los días siguientes. Esto hoy es una cirugía que se hace con anestesia, donde se duerme el paciente y se le practica esto, pero en ese tiempo no había anestesia. Si usted leyó todo el libro de Génesis con respecto a esto que decía del dolor que causa, recordará que fue lo que sucedió con Amor y su hijo Siquén, quien pretendía a Dina como su mujer. Ellos lo que hicieron fue circuncidar a todo varón que salía por la puerta de la ciudad en la cual ellos vivían. Y la escritura dice que en el tercer día, cuando ellos sintieron el mayor dolor de la circuncisión, fue ahí que los hijos de Jacob aprovecharon para atacarlos, porque era el momento en el que más vulnerables estaban a causa de lo que estaban sufriendo. En fin, la obediencia de Abraham a Dios implicó dolor, pero él obedeció igual. Pero lo tercero que aprendemos de la obediencia de Abraham es que no fue una obediencia hipócrita. Él no vino a donde estaban los suyos para circuncidar a todos menos a él. Él no hizo que todos se sometieran a esa exigencia mientras que él se mantuvo al margen de ese mandato. Él también se circuncidó junto con todos los demás. Abraham no ató una pesada carga sobre los otros que él no estuvo dispuesto a mover ni con un solo dedo, como hacían los fariseos de los tiempos de Jesús. Él hizo que otros obedecieran a Dios en esto, pero él también obedeció a Dios junto con esas personas. Lo cual nos enseña algo importante, que nosotros no solamente debemos procurar que otros obedezcan la palabra de Dios, sino también procurar que nosotros mismos la obedezcamos. Yo, por ejemplo, como predicador, no solo tengo que pretender que ustedes escuchen, entiendan y obedezcan lo que acá está escrito. Yo también, como predicador, debo procurar que yo mismo me esté sometiendo a esto. O si eres padre de familia, tú no debes pretender solamente que tus hijos obedezcan la palabra del Señor, tú también tienes que obedecer la palabra junto con ellos. O si eres esposo, tú no solo debes enseñarla a la palabra a tu esposa para que ella sepa cómo comportarse según las escrituras, sino que ella también tiene que ver en ti a alguien que se enseña a sí mismo para amoldarse a lo que la palabra dice. Tenemos que ser personas que aplican la escritura en su propia vida y no solamente en la vida de los demás. No está mal que tú pretendas que otros obedezcan la palabra, no está mal, pero debemos asegurarnos de que nosotros primero la estamos cumpliendo. No sea cosa que querramos sacar la pajita que está en el ojo del otro y nosotros tenemos una viga delante nuestro. Ahora, para terminar ya el mensaje, vamos a leer los versículos que antes nos salteamos, 15 al 22, y lo vamos a abordar brevemente. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Bien. Después de leer este pasaje, podemos ver en esta porción, en un segundito que encuentre acá. Bien,
En esta porción vimos lo último que Dios le dice a Abraham cuando él se le aparece en este encuentro. Y le dice palabras referidas a su esposa Sara y también a su hijo Isaac que iban a nacer prontamente. Y nuevamente vemos cómo sobresalta en este pasaje el tema de los nombres. Al principio habíamos visto que Dios se dio a conocer a Abraham como El Shaddai. Luego vemos cómo le cambia el nombre a Abraham por el de Abraham. Y ahora le cambia el nombre a Sara por el de Sarai, cuyo significado es princesa. Y también le dice a Abraham el nombre que debía ponerle a su hijo cuando su esposa se lo diera a luz. Es decir, debía llamarlo Isaac, que si no lo sabían, Isaac significa risa. La cuestión aquí es que todos esos nombres comunicaban algo. Cada nombre indicaba una cosa, ya sea que se trate de Dios o se trate de los hombres. Por ejemplo, en el caso de Isaac, su nombre, como dije, significa risa, porque esa fue la reacción que produjo en Abraham la noticia de su nacimiento, risa, tal como lo leemos en el versículo 17. Ahora, hay algunos que afirman que la risa de Abraham, junto con lo que él dijo después, fue producto de su incredulidad. Otros, en cambio, niegan esto para decir que Abraham realmente creyó lo que Dios le dijo, pero que la noticia era tan asombrosa para él que su reacción fue la risa, porque eso era lo que le provocaba pensar que un hombre y una mujer de sus edades podrían llegar a ser padres para entonces. Yo particularmente me inclino más o un poco más por esta última interpretación. De todos modos, Dios le había dicho 2 veces que bendeciría a Sara. El Señor le daría a ella de su favor para que esta mujer pudiera concebir a pesar de su avanzada edad. Él permitiría que ella quede embarazada y que tenga la fortaleza necesaria para poder dar a luz a este hijo. Ahora, Dios también le deja en claro a Abraham que si bien él bendeciría a su hijo Ismael, lo cierto es que su pacto lo establecería o confirmaría con Isaac, el hijo que iba a nacer de Sara. En otras palabras, Dios había establecido su pacto o compromiso con Abraham y los descendientes que vendrían por medio de su hijo Isaac, no de Ismael. Y veremos cómo a lo largo de los capítulos el autor se enfoca siempre en la descendencia de Abraham por medio de Isaac. Y continúa su desarrollo a lo largo de los siguientes libros y a través de todo el Antiguo Testamento. Y es de esa línea que más adelante otro hijo prometido nacería, que es Jesucristo, en quien se cumple la promesa de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Porque por medio de Jesús cualquier persona puede reconciliarse con Dios por medio del nuevo pacto de gracia basado en la persona y obra de Cristo. Así que la semana que viene tenemos cena, pero la otra continuaremos con el capítulo 18 y veremos cómo continúa toda esta historia. Así que el Señor bendiga su palabra y que les haya sido de bendición.